En este video estaremos hablando de los fenómenos cadavéricos tempranos. ¿Sabías que el cuerpo humano sigue dando pistas incluso horas después de la muerte? ¿Cómo puede un científico forense estimar cuándo ocurrió un fallecimiento solo con ver características del cadáver? ¿Qué le sucede a un cuerpo en las primeras horas tras morir? En este video te lo vamos a comentar. Acompáñanos. En este episodio estaremos hablando sobre los fenómenos cadavéricos tempranos, es decir, los cambios que ocurren en un cuerpo durante las primeras horas y días después de la muerte. En tanatología forense se reconoce que el cuerpo va experimentando diversas transformaciones post-mortem que pueden ser cambios químicos, cambios físicos y biológicos. Estos cambios se clasifican primeramente en fenómenos cadavéricos tempranos, inmediatos, consecutivos y fenómenos cadavéricos tardíos, también denominados transformativos o destructores e incluso fenómenos cadavéricos conservadores. Estos fenómenos inmediatos incluyen el cese instantáneo de las funciones vitales, como puede ser la respiración, el latido cardíaco, la circulación, los reflejos y en todo caso la relajación muscular primaria, porque hablaremos de una relajación secundaria que sucede tras la muerte y después de un fenómeno cadavérico llamado rigidez. En este capítulo nos enfocaremos exclusivamente en explicar los fenómenos cadavéricos tempranos. ¿Qué son? ¿Por qué ocurren? ¿Y cómo ayudan a estimar el tiempo de muerte o intervalo post-mortem? Empecemos por explicar lo que es el fenómeno cadavérico enfriamiento, conocido también como algor mortis. Este fenómeno es un proceso gradual de pérdida de temperatura corporal tras el cese de las funciones vitales. Y sucede porque en vida el cuerpo genera calor de manera continua. ¿Gracias a qué? Gracias a que las mitocondrias producen energía y como consecuencia o como subproducto, pues generan calor. Al ya no funcionar esto, se deja entonces de producir calor y aunado a que el corazón deja de latir, pues ya la sangre ya no llega hacia nuestras diferentes partes del cuerpo y eso también ocasiona que se pierda temperatura. En función de lo anterior, pues el cuerpo comienza a descender temperatura no solamente por estas funciones, sino también por procedimientos físicos, como lo es la conducción de calor. ¿Qué significa? Que el cuerpo humano, al estar en contacto con otra superficie, transfiere calor siempre y cuando esa otra superficie tenga una temperatura menor. Esa es una de las formas mediante las cuales también desciende la temperatura. La evaporación también es otro proceso físico que genera la pérdida de calor. Incluso también la convección, que no es otra cosa más que ese aire que llega, toca el cadáver, fricciona el cadáver y genera también el esparcimiento o pérdida de temperatura. Es importante mencionar que esta pérdida de calor es continua hasta que la temperatura corporal se iguala a la del medio ambiente. Este proceso sigue un patrón, o sea, primero se enfrían las zonas periféricas expuestas, que son manos, pies, cara. Ya después de las 2 horas, estas partes se encuentran frías. Luego entonces el enfriamiento avanza hacia los brazos, a los antebrazos, hacia el brazo, y luego viene después de los pies hacia pierna, hacia muslos, hasta completarse el enfriamiento cadavérico. Finalmente, las áreas más internas también comienzan a descender temperatura
y la velocidad de enfriamiento aproximada suele ser de alrededor de 1 grado centígrado por cada hora que pasa. Una vez transcurridas 12 horas, se va ralentizando el proceso de pérdida de temperatura y desciende hasta 0.5 grados centígrados. En un ejemplo podríamos decir, si el cadáver tiene aproximadamente 36.5, 37 grados centígrados, pongamos, al llegar nosotros al lugar del hecho, tomamos la temperatura y vemos que el cuerpo tiene 32 grados. Eso entonces ya empieza a darnos los primeros datos sobre el intervalo post-mortem. Por lo tanto, diríamos que ese cuerpo tiene por lo menos 5 horas de muerto desde el fallecimiento hasta el momento de la llegada del personal científico. En términos generales, un cuerpo puede llegar a tardar entre 15 a 20 horas en enfriarse de manera completa y entonces equiparar la temperatura a la del medio ambiente. ¿Por qué es importante esto? Porque los científicos forenses pueden usar la temperatura corporal del cadáver, claro, para estimar el intervalo post-mortem, es decir, el tiempo aproximado de muerte. Otro fenómeno cadavérico que acontece después del cese de las funciones vitales son las livideces cadavéricas, conocidas también como livor mortis. Seguramente has escuchado que la sangre se enfría y se va al fondo. En efecto, el corazón deja de bombear, deja de latir y la sangre se estanca obedeciendo las leyes de la gravedad. Es decir, que se acumula en las zonas de declive del cuerpo según la posición en que éste quede. ¿Y qué va a provocar? Pues la aparición de manchas de color púrpuro rojizo en la parte de la piel, en las áreas donde la sangre pues se ha depositado. Estas manchas, denominadas livideces, no aparecen de forma instantánea, sino que comienzan a ser visibles después de las 2 a 3 horas post-mortem, pero siguen desarrollándose durante las siguientes horas. Su extensión ya completa suele alcanzarse entre las 8 a 12 horas y ya suelen ser fijas de manera definitiva después de las 12 a 15 horas de muerte. ¿Qué significa que las livideces se fijen? Significa que pasado cierto tiempo la sangre acumulada coagula o queda atascada en los vasos. De modo que las manchas ya no van a cambiar de lugar ni van a desaparecer aunque nosotros movamos el cuerpo. Antes de fijarse estas livideces, si el cadáver es movido de posición, por ejemplo, de boca abajo a boca arriba, dentro de las primeras 12 horas, entonces puede ocurrir un fenómeno que se llama transposición de livideces. ¿Qué quiere decir? Que se van a formar nuevas livideces, pero sin que necesariamente desaparezcan las primeras. Y ya transcurridas 24 horas, entonces ya no tendremos más formación de livideces cadavéricas. Las livideces cadavéricas tienen gran importancia forense. En primer lugar, nos ayudan a estimar el tiempo de muerte por su grado de fijación. O sea, por ejemplo, livideces que aún blanquean a la dígito presión y que cambian con la posición nos indicarían que estamos dentro de las primeras 10 horas de muerte, incluso de las primeras 12 horas de muerte. Pero una vez que las livideces ya son fijas, entonces nos indicarían que por lo menos ya pasaron 12 o más horas de muerte, o sea, estaríamos entre las 12 y 15 horas de muerte, ya no va a haber formación de más livideces. Y en segundo lugar, las livideces revelan la posición original del cadáver y en todo caso posibles traslados o movimientos del mismo, ¿no? Un caso clásico, imagina que
que un cuerpo hallado sentado en una silla con un arma en la mano, simulando un suicidio, pero con livideces en la espalda y glúteos, pues entonces nos va a indicar que ese cadáver estuvo acostado boca arriba. O sea que la posición en la que está, pues es incongruente, ¿verdad? Indicaría que alguien acomodó el cadáver en la silla después de muerto. O sea, con la intención de llevar la investigación por un camino distinto. Este otro fenómeno cadavérico, denominado rigidez cadavérica o rigor mortis, después de la etapa inicial de flacidez, la etapa inmediata después de la muerte, el cadáver atraviesa un proceso ahora opuesto. Comienza a ponerse rígido. La rigidez cadavérica es el endurecimiento progresivo de los músculos del cuerpo una vez que sobreviene la muerte. ¿Pero por qué ocurre? Principalmente este es un fenómeno químico muscular, que una vez que la persona muere, cesa el aporte de oxígeno y de energías a las células y claro, pues en los músculos se agota la molécula de la energía, que es el ATP o adenosín trifosfato. Esta molécula pues es necesaria para la relajación muscular. Entonces, sin esta molécula, con la acumulación de la acidificación de los tejidos, con la deshidratación, pues las fibras musculares quedan trabadas, quedan en una posición contraída y esto genera pues un endurecimiento. La rigidez cadavérica no es instantánea, sino que empieza a manifestarse alrededor de las 2 a 3 horas después de la muerte. Primero comienza con los músculos de la cara, por ejemplo, los músculos que tienen menos masa, como la mandíbula, los párpados. Pasadas las 12 horas post-mortem, ya la rigidez suele alcanzar su máximo. En este punto prácticamente todos los músculos ya están rígidos y el cuerpo está en un estado más inflexible. Esta fase rígida, completa, puede mantenerse durante incluso aproximadamente un día, pero después de las 24 a las 36 horas, la rigidez comienza a ceder, ¿verdad? Y los músculos nuevamente vuelven a relajarse de forma gradual. Pasadas las 48 horas, 2 días aproximadamente, la rigidez cadavérica suele ya desaparecer por completo, pues, y da paso al primer fenómeno cadavérico tardío, que es la putrefacción, que se caracteriza por esa mancha verde en la región inguinal derecha, y que bueno, ya será un capítulo del que hablaremos posteriormente. Desde el punto de vista forense, la rigidez tiene varias utilidades. Al igual que el algor mortis, que el livor mortis, sirve también para establecer el intervalo post-mortem. Por ejemplo, un cadáver con rigidez cadavérica generalizada tendría un tiempo aproximado de entre 12 a 24 horas, mientras que un cadáver que está flexible completamente, podríamos decir que tiene menos de 2 horas. Y uno que se encuentra totalmente flácido, pero pasadas ya las 48 horas, claro, puede indicar que ya superó la fase de rigidez y que está entrando en ese fenómeno de descomposición. Y esto lo corroboramos, pues claro, con la mancha verde, como les decía hace un momento, en la región inguinal derecha. Sin embargo, hay que tener precaución. ¿Por qué? Porque la rigidez puede variar según las condiciones ambientales, el estado físico de la persona incluso, la causa de muerte también puede variar, puede generarnos variaciones en la rigidez, la cantidad de músculo, si es una persona de edad avanzada, si es un niño, etc. Un dato interesante es que la rigidez cadavérica pues, puede darnos pistas sobre la posición o incluso circunstancias de la muerte. Por ejemplo,
Se ha visto que en muertes violentas con un alto grado de estrés o de actividad, como, no sé, un accidente, una ejecución, a veces el cuerpo presenta una rigidez entonces instantánea, inusual, que es llamado espasmo cadavérico. Es una rigidez focalizada, pero no es producto de la acción química normal que lleva a la rigidez, que es la falta de oxígeno y la falta de ATP, que es lo que genera esa relajación muscular. Entonces debemos tener cuidado en no confundir este fenómeno porque es más característico de una lesión súbita en el sistema nervioso central. Hablemos ahora de este otro fenómeno cadavérico temprano, que es la deshidratación cadavérica. Consiste en la pérdida gradual de agua en el cuerpo, principalmente por este fenómeno de evaporación, aunque hay otros más como la convención. Y bueno, aunque suene un poco extraño, hay que recordar que incluso después de la muerte el cuerpo sigue estando expuesto al ambiente. La piel y las mucosas se van secando al ya no haber circulación sanguínea y entonces acontece una deshidratación activa. La deshidratación es más evidente en ciertas partes del cuerpo, como los labios, el escroto. Aquí la piel se arruga, se vuelve un tanto dura, con un tono amarillento y con un aspecto seco. También hay pérdida de peso por la evaporación, aunque en adultos es mínima. En niños pequeños o recién nacidos que tienen mayor porcentaje de agua corporal, la deshidratación puede hacerlos perder peso de forma notable. Si los párpados del cadáver permanecen abiertos o entreabiertos, la superficie ocular se seca de forma más rápida y entonces aparece la denominada mancha esclerótica, también conocida como signo de Sommer-Larcher, que es una mancha negra triangular que se forma justamente en la parte blanca de nuestro ojo, en la esclerótica, debido pues al secado, a la deshidratación cadavérica. Esta mancha negruzca en el ojo puede comenzar a notarse entre las 3 a 5 horas después de la muerte, especialmente cuando pues, los cadáveres se encuentran con los ojos abiertos, porque suele tardar más cuando está con los ojos cerrados. Por otro lado, también es importante decir que la córnea pierde brillo y se vuelve opaca, y a esto se le conoce como signo de Steno-Lois y suele presentarse también en las primeras horas, siempre y cuando los ojos aparezcan abiertos, y este fenómeno lo tendremos aproximadamente en las 2 horas. Pero cuando se encuentra ya con los ojos cerrados, pues entonces estos dos fenómenos pueden llegar a tardar desde las 12 hasta las 24 horas en aparecer. Además, también decirles que los globos oculares tienden a hundirse de forma ligera justamente por esta deshidratación. Por ejemplo, si al llegar al lugar el forense observa que el cadáver tiene la córnea opaca y una mancha negra en el ojo, sabrá que por lo menos han pasado 2 horas desde el momento de su muerte. En cambio, si los ojos todavía aún conservan transparencia o conservan brillo, podríamos entonces inferir que la muerte es reciente, ¿verdad? O que los ojos estaban en un dado caso cerrado. Por lo tanto, podríamos decir pues que si todavía conservan los ojos transparencia y brillo, podríamos inferir que la muerte es reciente, o sea que no tendría más de 2 horas de muerto hasta el momento de la llegada de los científicos forenses. La deshidratación en general pues está influenciada por el ambiente.
todos los fenómenos cadavéricos están influenciados por el ambiente. La alta temperatura, corrientes de aire, entre otras más, pues van acelerando el secado. Y es por eso que en climas calurosos un cadáver se deshidrata de forma más rápida. Finalmente, podríamos concluir lo siguiente de los fenómenos cadavéricos tempranos. Pues estos son clave en la investigación forense, en la investigación criminal. Cambios como el enfriamiento, las livideces, la deshidratación, la rigidez y otros signos iniciales de la muerte proveen información valiosa para poder responder a preguntas críticas como por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo murió la persona? ¿Murió aquí? ¿O movieron el cuerpo? ¿Cuál fue la posición del cadáver después del fallecimiento? Incluso pueden sugerir causas de muerte, ¿sí? O circunstancias del hecho violento, como por ejemplo envenenamientos, intoxicaciones, en fin, estas alteraciones en los fenómenos cadavéricos son importantes por toda esta información que nos aportan. Estimar el tiempo de muerte o cronotanato diagnóstico con precisión puede ayudar a confirmar coartadas, a ubicar la data de muerte dentro de cierto tiempo, lo cual pues claramente es fundamental en la investigación criminal. Por todo esto que acabo de comentar, el estudio de los fenómenos tempranos de la muerte no solo es un ejercicio académico, sino una herramienta práctica indispensable para criminalistas, policías de investigación, fiscales, jueces, entre otros más. En pocas palabras, el cuerpo sin vida habla a través de sus cambios y saber interpretarlos marca la diferencia en la reconstrucción de hechos, en la posición víctima-victimario y en posibles coartadas. Espero que este primer recorrido por los fenómenos cadavéricos tempranos te haya parecido interesante, te haya sido de utilidad, educativo. Estos conocimientos pues son fundamentales para todos los involucrados, tanto en la investigación, en la procuración de justicia como en la administración de justicia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal y sugerirnos en redes sociales para más contenido relacionado con este tema y con otros más de interés. Soy Eric Alberto Delgado Nájar, científico forense con más de 26 años de trabajo directo en campo, en laboratorios, y te invito a que te suscribas a mi canal, sígueme en redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Por supuesto, aquí en tu espacio, Forense Expert, trazando la ruta de la justicia con ciencia. Bye bye.